Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Kubernetes. En esta ocasión vamos a ver los pods. Un pod es la unidad básica que podemos definir en Kubernetes y que a su vez está compuesta por uno o varios contenedores. Pero aquí tenemos que cambiar un poco el chip porque a diferencia del curso de Docker o contenedores, pues no los creamos individualmente, sino definimos este elemento de pod que a su vez, como ya he dicho, tiene varios contenedores por debajo, los cuales comparten una única IP y almacenamiento. Y en este vídeo vamos a ver cómo crearlos, gestionarlos, borrarlos y depurarlos. Vamos con ello. Como siempre, recuerda que tienes toda la documentación del curso por escrito en mi página web, pazpereza.dev. Bueno, lo primero es detallar sus características principales. La primera es que pueden tener uno o varios contenedores. Lo normal es que tengan uno, por ejemplo, si es una página web, pero es interesante saber que pueden contener varios contenedores porque podría ser que tuvieran otro tipo de contenedores como pueden ser los sidecars, aunque hay muchos más y los iremos viendo durante el curso, que podrían servir, por ejemplo, para registrar los logs de una aplicación. Imagínate, el servidor web los escribe en una ruta de un fichero y tú, por no modificar una aplicación existente, montas otro contenedor que coge un archivo de logs y los manda a un colector de logs, a un Kibana, a un Elastic, a un lo que sea. Es uno de los usos más comunes. La segunda característica es la compartición de recursos. Todos los contenedores de un mismo pod tienen la misma IP y pueden compartir espacio de disco o volúmenes. Y lo tercero es su ciclo de vida. Por defecto, Kubernetes no está pensado para trabajar directamente con pods, porque la idea es usar elementos superiores, como puede ser un deployment, full set, replica set, lo que sea, para que estos objetos gestionen el número de pods que tiene que haber, el estado de un pod, su arranque, su parada, sus atributos, etc. Que lo iremos viendo más adelante, pero es importante afianzar el concepto de un pod. Dicho eso, vamos a nuestro terminal. Vamos a conectarnos a nuestro clúster y aquí podríamos usar un comando como kubectl getPods para listar los pods que tuviéramos. Ya vemos que por defecto no hay ninguno en este namespace, ya hablaremos de ellos de los namespace en el siguiente vídeo. Y aquí podríamos hacer un kubectl run, el nombre que le quisiéramos dar al pod, vamos a llamarlo test, y ya directamente podríamos crear un pod desde el propio CLI poniendo "-image" y la imagen de contenedor que quisiéramos usar. Kubernetes utiliza el mismo estándar que Docker, que Podman, que cualquiera de ellos, OCI, por lo que todas las imágenes funcionan entre sí. Lo que has construido en Docker lo puedes desplegar en Kubernetes, eso no hay ningún problema. Entonces puedes hacer un kubectl run test "-image nginx", y si haces un kubectl getpods podrías ver que se ha dado la orden a Kubernetes para que cree ese contenedor, y si le vas dando veis que por defecto se crea la orden de creación, tarda lo que tarde, ¿vale? Y luego se pone en running cuando el estado esté satisfactorio. A partir de aquí, Kubernetes se encargará de garantizar que este pod esté funcionando. Pero bueno, ya estuvimos hablando en el vídeo anterior de los conceptos y de los manifiestos. Lo normal es que no os pongáis a crear las cosas por CLI manualmente, sino que definamos un manifiesto que podamos reutilizar más adelante. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Vamos a crear otro pod, pero esta vez vamos a usar un manifiesto. Os he dejado en la web este ejemplo también para que hagáis un copia y pega. Os dejo todos los links en las descripciones. Yo me voy a crear un YAML que se llame pod.yaml y aquí en este YAML voy a definir mi primer pod. Ya veis que va a ser exactamente lo que he hecho antes, solo que yo antes lo he llamado test y aquí lo voy a llamar test2 y voy a usar un contenedor de nginx y además le puedo definir tanto el nombre de la imagen, que es nginx, y el nombre del contenedor, que son dos cosas distintas, ¿vale? Entonces lo puedo poner por diferente lado. Entonces podría llamarlo web y la imagen en nginx, no habría ningún problema. Lo que sí que es importante, que sí o sí la imagen que tengáis en el repositorio o donde la estéis descargando, pues coincida, ¿no?, con el nombre exacto. Y aquí, al igual que hicimos en Docker y demás, pues podéis poner el tag latest o alpine o lo que sea. Entonces, una vez que hemos creado este fichero de YAML, podemos aplicar manifiestos también, como vimos con el comando kubectl apply seguido del parámetro "-f" y el YAML que queráis lanzar, en este caso el pod.yaml. Ya veis que automáticamente nos dice que ha creado el pod, y si hacemos un kubectl getpods podríamos ver que aquí tenemos el pod test2 creándose en ese estado. Y ya vemos que no estaría ready, y ya vemos que además dentro de cada pod nos muestra el número de contenedores que hubiera, en este caso 1 de 1 o 0 de 1, que es este caso. Si esperamos unos segunditos y volvemos a sacar otra vez el comando de kubectl getpods, pues ya podríamos ver que tenemos los dos en running. Claro, esto es como se crea, pero imaginaros que estáis manteniendo un pod o un objeto en Kubernetes y el día de mañana pues generáis una nueva versión de una imagen. Entonces queréis actualizarlo o editar ese pod, ¿no?
Eso se puede hacer de dos formas también. Vía CLI, como hemos visto en el post, que no es la mejor praxis, ¿vale? Pero quiero que lo sepáis. Y luego vía YAML podemos editar el manifiesto y actualizarlo, que es lo idóneo. Entonces, para editar un post dentro del CLI podemos hacer qctl edit pod. Además, si tabuláis, os va a autocompletar. Y ya veis que si tabuláis y os autocompleta, podéis ver el test1 y el t2. Entonces yo voy a editar el test a secas y cuando hacéis un edit, por defecto os va a abrir el editor de código que hayáis definido. En Linux normalmente es Vim y aquí podríais venir a editar lo que quisierais. Ya veis que el YAML que vosotros habéis desplegado versus el YAML que luego Kubernetes usa por debajo es mucho más grande, ¿vale? Porque aquí se registra el estado y mucho más metadatados, además como su IP y otros valores, ¿vale? Pero bueno, en este YAML que abrís cuando lo editáis, sin perderos mucho, podéis ver la misma estructura de metadata todo, que es vosotros habéis puesto el test y él lo ha completado con un ID único y otras cosas, y el spec principalmente, ¿vale? Para no liaros. Y aquí en el spec vemos cómo se ha hecho la imagen, hay una política además de pull always y otras cosas más que iremos viendo. Pero bueno, vosotros podéis venir aquí y cambiar la imagen de Nginx por la imagen de Nginx Alpine, por ejemplo. Y una vez que habéis aplicado los cambios que queréis, guardar. Y ya veis cómo nos dice automáticamente Kubernetes de que el pod test ha sido editado. Hacemos un qctl get pods, pues veremos que efectivamente el pod test ya vuelve a estar en ejecución y ha habido un restart hace 9 segundos. ¿Por qué? Porque al final le hemos editado, ¿vale? Claro, ahora diríais, oye, ¿me fío yo de estos cambios? ¿Realmente cómo sé que se ha aplicado lo que yo quiero, no? Pues bueno, aquí hay diferentes formas. Ya veis que he usado el comando qctl getPods para listar todos los pods que tenemos en ejecución. También podríamos usar, junto al comando anterior, el comando qctl getPods -show wide para mostrar aún más información. Y además, cuando hacemos esto, nos muestra su IP y además el worker, el nodo en el que está ejecutándose, en este caso el worker 2, y podemos ver cómo el test 2 está ejecutándose en el worker 1. Ya vemos que estamos lanzando pods y Kubernetes los distribuye donde considere oportuno para repartir la carga. Todo esto se puede modificar y lo iremos viendo en profundidad. Pero bueno, ahora nos interesa listar información concreta de un pod. Y esto lo podemos hacer con el qctl getPods y también seguido del nombre del pod, en este caso test. Si hacemos getPod test, vemos que ahora sí que nos da el detalle solo del pod que queremos, pero a su vez podríamos usar el comando -o YAML para que nos saque ese YAML de estado, ¿vale? Ese YAML de estado que hemos visto al editar con todos los parámetros y con todos los atributos que tiene. Es más, este YAML lo podríamos exportar, llevarlo a otro servidor de Kubernetes y aplicarlo. Es decir, podríamos sacar ese YAML de creación directamente de un recurso ya en vivo. Como podéis ver, no es la opción más intuitiva porque el YAML a veces es un poco farragoso, ¿no? Buscar aquí información. Entonces, para verlo de una forma más bonita, tenemos el comando qctl describe o describe. Y aquí podemos hacer describe pods y el nombre del pod. Entonces, qctl describe pod y el nombre del pod, en este caso test. Y aquí sí que nos mostraría formateado, sin ese formato YAML, la información de este pod. Y aquí ya podemos ver los livebox que tiene, la imagen que usa. Y aquí sí que podemos comprobar que ahora se está usando Nginx Alpine y no Nginx a secas, porque si vemos el pod test2, aquí sí que podemos ver como el pod test2 tiene la imagen, a ver que no la encuentro, la imagen Nginx a secas, que por defecto pues usa el tag latest, ¿vale? Bueno, ya hemos visto cómo crear un pod, cómo editarlo, cómo mostrar el detalle del mismo. También es importante entender, cuando hacemos el describe, podemos ver todos los eventos que Kubernetes ha ido procesando para ponerlo en el estado en el que está. Es decir, todo el ciclo de vida por el que ha pasado. Tú has creado el pod, se ha asignado al espacio default, al namespace default, se ha hecho el pool de la imagen, se ha completado el pool de la imagen y nos ha creado el contenedor, se ha iniciado y ha arrancado satisfactoriamente. Es decir, Kubernetes registra cada cambio de estado de todo el proceso. Pero bueno, y si yo quiero ver realmente qué ha pasado en el pod, es decir, no sus eventos, sino el log o las trazas de log
que han registrado el proceso del contenedor, pues también lo podría consultar con el comando qctl logs y con el nombre del pod, test. Y aquí si así no estoy viendo el detalle del pod, de dónde está puesto, ni los eventos que ha ido llevando Kubernetes para ponerlo en marcha, sino aquí ya veo el log del proceso del contenedor. Es decir, recordad que el contenedor es un proceso con un programa dentro y en este caso es el proceso de Nginx y podemos ver cómo ha ido ejecutando pues el entry point, ha ido haciendo lo que tenía que hacer, ¿vale? Y ha ejecutado el proceso de Nginx para funcionar y dar servicio. Imaginaos que lanzáis ahora una imagen de Ubuntu, que un Ubuntu por defecto no tiene programado nada que hacer, es decir, no tiene un entry point ni un motivo de existencia, es decir, no tiene un programa que se va a estar corriendo infinitamente para el servicio, por lo que en cuanto lo arranquemos se va a parar. Entonces, si yo creo un pod de Ubuntu y hago un qctl get pods, vamos a ver qué pasa. En este caso es un proceso de Ubuntu que no tiene nada programado, o imaginaos que es simplemente un script de Python o del lenguaje que queráis, que hace una acción y luego se apaga, pues ya no se queda en estado de running, se queda en estado de completed, ¿vale? Porque ya ha terminado su ciclo de vida. Pero bueno, lo dicho, un pod no está pensado para lanzar un proceso que termina y muere, porque lo dicho, el propio clúster va a intentar que ese pod siempre esté en ejecución y si os fijáis lo va a reiniciar automáticamente. Para contenedores o pods que tienen que ejecutarse puntualmente y que terminan y finalizan, hay otros objetos apropiados como son jobs, que veremos también más adelante. Entonces yo aquí voy a hacer un qctl. Entonces yo voy a borrar este pod de Ubuntu porque al final me está molestando y está fallando y dando fallas en el clúster. Y esto lo podemos hacer con el qctl delete pod seguido del nombre del pod que queremos borrar, que en este caso Ubuntu. Y ahora vemos que solo me quedaría el test2. Lo último que voy a hacer, porque me lo he saltado antes también, es que el mismo qctl que he hecho para editar un pod, también recordamos que tenemos los manifiestos, que esto es lo bonito, ¿no? Tú puedes tener el manifiesto en un repositorio de Git para versionar su estado y aquí podría yo abrir otra vez el fichero de Vim, decirle, oye, mira, que no quiero que se llame test2 porque ya he borrado el 1, voy a hacer que se llame test a secas y quiero que esto también quiero que este Nginx también use la imagen de Alpine. Pues bueno, podría modificar el YAML, guardar los cambios apropiados y volver a hacer un qctl apply-f y el pod. Y ya, habiendo modificado el fichero, haciendo el apply del YAML, podemos ver que lo que va a hacer Kubernetes es crearme uno nuevo. ¿Por qué? Porque Kubernetes solo detecta y actualiza un pod si mantiene el mismo nombre. Si tú creas otro nombre, crea dos independientes. Esto es importante para que no os liéis o no os volváis locos. Entonces, si yo ahora edito el test sin cambiarle el nombre y ahora ya sí le voy a quitar la imagen de Alpine y voy a dejar la imagen de Nginx por defecto, voy a hacer el apply del pod y veremos que en este caso, como he dejado el mismo nombre pero he modificado sus atributos, ya no me dice que lo he creado, me está diciendo que lo ha configurado, es decir, que ha hecho un update. Si aquí hacemos un qctl get pods, veremos cómo el test1 se ha reiniciado y si hacemos un describe pod del test, veremos cómo el primero usa la imagen en Nginx, que es justo el que ha actualizado. Esto es importante también entenderlo porque aplica a todos los tipos de manifiestos y recursos que hay en Kubernetes. Si comparten el mismo nombre, lo actualizará. Y si puede actualizarlo en caliente, como por ejemplo es añadirle un label o otras cosas, lo hará en caliente. Si no puede porque has cambiado la imagen y tienes que reiniciar sí o sí, el propio clúster hará el diferencial de lo que le falta a ese pod, lo parará y arrancará uno nuevo con todo lo que añadas. Pero bueno, como ya hemos comentado, los pods al final usan objetos que están por encima de ellos, que se encargan de gestionarlos en masa para ofrecernos otras ventajas y características que iremos viendo en los siguientes vídeos. Pero con que con este te hayas quedado bien cómo es un pod, que entiendas bien cómo crearlos, actualizarlos y también cómo acceder a sus logs, ver sus descripciones, sus detalles y sus eventos, me quedo más que satisfecho. Recuerda crearte varios para practicar y que afiances conceptos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda darle un like si te parece interesante este curso y el contenido. Dejarme un comentario con tu feedback para apoyarme aún más. Y recuerda, suscríbete porque saco, o intento al menos, sacar vídeo semanal. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.